Vamos a dar unos 5 minutitos para que se conecten más personas y comenzamos la clase, ¿ya?
Ya, buenas tardes. Tardes, ¿cómo están? ¿Bien usted? Bien. Sí, bueno. Bueno, veo, parece que somos los mismos que estábamos al inicio. Ya me habían hablado unas personas que iban camino a la casa, pero bueno, y se conectarán en el camino. Ya, de los que están conectados, todos rindieron la evaluación, ¿sí? Gabriela, sí. Yo Ya. sí. Eh, no me acuerdo los otros nombres, sí, sí los vi en la evaluación. Ya, porque hubieron muy pocas personas que rindieron la evaluación. Tengo entendido que ustedes son 14, 15 por ahí, y solamente rindieron 9 personas la evaluación, entonces es muy poco. Ya, yo ya subí las notas para que puedan verlas. Las subí hace poquito, ahora antes de la clase. Ya, y si tienen alguna duda con respecto a la evaluación, para que lo podamos ver al finalizar esta clase. Ya no lo voy a ver al principio porque hay una persona que quedó de rendirla ahora. Entonces, al final de la clase podemos resolver dudas con respecto a la evaluación. Ya, así que vamos a comenzar con la clase número 5, que aquí ya vamos a comenzar a ver lo que es la adolescencia en esta y la clase del día lunes también. Hoy día nos vamos a enfocar a las principales características de la adolescencia. Bueno, partir por ubicar, ¿cierto?, esta etapa en la segunda década de la vida, o sea, desde los 10 años, ya antes de llegar ya a la edad adulta. Bueno, a lo largo de la historia, esta etapa se ha conocido como una tormenta hormonal y de estrés, ya por la gran cantidad de cambios y activación de hormonas que antes no estaban activadas, ¿ya? Eh, Se realizan muchos cambios tanto a nivel físico, emocional, cognitivo, en el área sexual también, ¿ya? Por lo tanto, es una etapa bastante compleja, sin embargo, no es necesariamente patológica, ¿ya? Eh, Hay personas que la visualizan como una etapa muy complicada, pero hay que saber colocar el límite, qué es lo que está dentro de la etapa y qué es lo que no corresponde a la etapa, que lo vamos a ir viendo durante a la clase, porque tampoco podemos normalizar todo, ya hay un límite ahí. Bueno, partiendo por definir la palabra pubertad, ya pubertad, perdón, es la primera etapa de la adolescencia, ya, y esta palabra proviene del latín y allí significa pubis con vello, ¿ya? Es un proceso biológico en donde se producen la mayoría de cambios de carácter sexuales secundarios, una maduración más completa y es donde adquieren mayor masa ósea, grasa y también muscular, ¿ya? En donde crecen más generalmente los niños y las niñas. Luego de la palabra adolescencia, que en latín se dice adolescere, ya viene del verbo adolecer y en castellano tiene dos significados. La primera es tener cierta imperfección o defecto y la segunda, crecimiento y maduración. Esta etapa de la adolescencia comprende un periodo de tiempo impreciso, ¿ya? No es que, digamos, dura 5 años, 7 años, no, va a ir variando de persona en persona, ¿ya?
Y en los últimos años la duración de la adolescencia ha ido aumentando, ya se ha ido alargando. Cada vez dura más la adolescencia, partiendo porque estamos viendo mucha adolescencia precoz y luego también mucha adolescencia tardía. Bueno, acá tenemos dos entidades que nos definen y nos entregan como el rango etario en el cual estaría situada la adolescencia. Ya primero tenemos la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, quien dice que la adolescencia estaría entre los 10 y 19 años. Ya, o sea que ahí estaría abordando 9 años. Y luego de eso vendría la etapa de la juventud, que iría de los 19 a los 25 años. Tenemos otra organización que es la Sociedad Americana de Salud y Medicina de la Adolescencia, quien dice que la adolescencia abarca de los 10 a los 21 años. Ya, ahí ya serían 11 años. Ya, la alarga un poquito más. Bueno, esta misma, la Sociedad Americana de Salud, distingue tres fases durante la adolescencia. Ya, la adolescencia la divide en tres etapas. Primero estaría la adolescencia inicial, que iría de los 10 a los 14 años, luego la adolescencia media de los 15 a los 17 y finalmente la adolescencia tardía de los 18 a los 21 años. ¿Ya? Esto que está aquí en el cuadro amarillo, lo que está en el cuadro naranjo, va como pregunta de evaluación, ya para que lo destaquen. Y esto último que hablamos de las dos organizaciones que habla con respecto al grupo etario de la adolescencia también entra en la evaluación, ¿ya? Es importante que les quede claro, más que una de estas sea verdad y la otra no, es qué es lo que dice cada una de estas organizaciones con respecto a la edad. Ya, la OMS de los días de los 19 y la Sociedad Americana de Salud de los días de los 21. Que eso les quede claro, ya, más que nada. Bueno, ahora vamos a ver estas tres etapas que dice la Sociedad Americana de Salud que estaría compuesta la adolescencia, ¿ya? La etapa inicial o la adolescencia inicial, también llamada pubertad, abarcaría de los 10 a los 13 años y se caracteriza por los principales cambios puberales que los vamos a ver en un ratito más. ¿Cuáles son estos cambios? ¿Ya? Luego estaría la adolescencia media, que iría de los 14 a los 17 años y se caracteriza sobre todo por los conflictos familiares que se generan ya que va adquiriendo mayor relevancia lo que es el grupo de amigos más que la familia. Por lo tanto, donde más se visualizan conductas de riesgo es aquí, en la adolescencia media. Luego tenemos la adolescencia tardía, que iría de los 18 a los 21 años, y ahí donde ya habría una reaceptación de los valores paternos, mayor responsabilidad en las tareas y mayor madurez también. Ya. Bueno, antes eh, este grupo etario de la adolescencia era el grupo que tenía, eh, o sea, al grupo que menos se le daba importancia desde el área de la medicina. Hoy en día eso ha cambiado bastante porque, bueno, según diferentes estudios y estadísticas, se visualiza que donde más hay riesgos y enfermedades es en la adolescencia, ¿ya? O sea que esto va en aumento. A esto me refiero. Enfermedades infecciosas, enfermedades nutricionales, ¿ya? No también como por ejemplo accidentes, violación de información, se consumo de drogas o inductas sexuales aumentadas, embarazo adolescente, problemas familiares, problemas emocionales, problemas escolares, el mal uso de la tecnología, trastornos mentales, entre otros, los cuales
en su mayoría pueden ser prevenibles. Por lo tanto, hoy en día lo que es el Ministerio de Salud enfoca varias políticas públicas, varias leyes y varios programas eh, dirigidos a prevenir este tipo de conductas y enfermedades. Bueno, como lo había mencionado también anteriormente, en esta etapa se activan nuevos sistemas hormonales, ¿ya? No es que antes no hayamos tenido estas hormonas, ya nosotros nacemos con las hormonas que mantenemos durante toda la vida, ¿ya? Sin embargo, estas se van activando según la necesidad. Por lo tanto, en esta etapa que es la adolescencia, es donde más se activan sistemas hormonales nuevos que antes estaban inactivos, ¿ya? Por lo tanto, es por eso que suele ser un poquito tormentoso este periodo. eh, y hay familias que lo ven como muchos problemas, pero eh, la mayoría lo logran superar sin mayores dificultades. Vamos a ver algunas características de la adolescencia de esta etapa y algunos de los mitos con respecto a lo que caería dentro de lo esperado en la adolescencia y lo que estaría ya hablando como algo patológico. Bueno, primero, partir por decir que ningún esquema, ninguna gráfica nos va a definir adecuadamente a cada adolescente, ¿ya? Porque cada persona es diferente, cada uno vive su etapa de la adolescencia de manera diferente. Obviamente hay factores en común, ¿cierto? Pero hay unos que lo empiezan antes, otros que lo empiezan después, otros que lo terminan antes, otros que después, ¿ya? Van teniendo diferentes ritos, diferentes factores, situaciones que van influyendo en este desarrollo. Por lo tanto, es importante estudiar cada adolescente como un individuo diferente. Ya acá aparece un ejemplo de una chica de 11 años cuyo cuerpo está desarrollado como una chica de 15 y un chico de 14 años tiene un cuerpo desarrollado como otro de 10 años. ¿Ya? Y quiere decir que nosotros podemos ir, por ejemplo, a un quinto año básico, un sexto año básico, y no vamos a ver a todos los niños desarrollados de la misma manera, tanto físicamente ni a nivel cognitivo tampoco, ¿ya? Y tampoco a nivel sexual. De hecho, en los primeros cursos, que es quinto, sexto, suelen verse más desarrolladas las niñas en comparación con los niños, ¿ya? Eh, ya, esto es importante, este cuadro como lo mito que está aquí abajo, que nos dice que este proceso de la adolescencia, toda esta etapa que dijimos que abarca más o menos de los 10 a los 19 años, dijimos, bueno, según la organización, ¿cierto? De los días 19 o de los días 21, este proceso ya lo definen como un proceso continuo. ¿Qué quiere decir? Que en ningún momento tiene pausas. No es que yo esta semana me estoy desarrollando y la próxima semana dejo de desarrollar. No, ya es un proceso continuo desde los 10 a los 21 años. Es un proceso también sincrónico, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que eh, los distintos aspectos que se van desarrollando, ya sea biológico, intelectual, emocional, a nivel social, pueden no llevar el mismo ritmo de maduración. Ya puede que yo tenga más madurez a nivel física, pero a nivel intelectual tenga menos madurez,
¿ya? Y así con respecto a las otras también. Eh, y también suele ser un proceso uniforme, perdón, que no es uniforme. ¿Qué quiere decir? Que no todos los procesos son iguales, no todos los adolescentes tienen el mismo proceso. Perdón, ahí me comí el no. La adolescencia no es un proceso continuo, ya, es sincrónico, entonces, perdón, no es sincrónico porque hay algunas variables que van madurando más, otras menos, y tampoco es uniforme porque una adolescencia es distinta a la otra. Ahí sí. Bueno, hay algunos estudios que refieren que nuestro cerebro, nuestra corteza cerebral, alcanza recién su desarrollo completo a la edad de los 25 a 30 años de edad, ¿ya? Por lo tanto, es allí donde se debiese recién adquirir la capacidad de discernir lo que nos conviene o no hacer. Ya, es allí donde alcanzamos la maduración ya definitiva. Esto explicaría la implicancia, ¿cierto?, de los jóvenes, de los adolescentes en tomar conductas de riesgo, ya que muchas veces decimos, pero ¿cómo no ve las consecuencias de esto? Pero ¿cómo no piensa en que esto le hace daño? ¿Cómo no piensa que ya? Es un tema madurativo, es que simplemente no tienen la madurez para discernir qué es lo que no les conviene hacer, ¿ya? Y muchas veces tienen más influencia las interacciones sociales, ¿cierto? Que la orientación y consejos que le vayan a entregar la familia o los padres. A diferencia de una persona adulta que ya tiene, ¿cierto?, este lóbulo frontal totalmente desarrollado, en donde iría la conexión entre la parte emocional y la parte racional. Bueno, en definitiva, esta etapa de la adolescencia se define como un desarrollo emocional progresivo, que quiere decir que a medida que vaya avanzando en edad, va a tener mejor desarrollo emocional, va a reconocer mejor, va a expresar mejor sus emociones, ¿ya? Más que una inestabilidad emocional o una ruptura del tema emocional, es que se está desarrollando de manera progresiva, ¿ya? Eh, por eso es que muchas veces tenemos estos cambios bruscos de estado de ánimo, esta como exageración, ¿cierto?, al momento de expresar las emociones, porque están en una etapa en donde están aprendiendo a expresarlas. Por lo tanto, no podemos tampoco verlo como un trastorno necesariamente porque está expresando mucho sus emociones o de manera exagerada, sino que es porque está en desarrollo la parte emocional. Ahora, eh, si bien podemos normalizar la expresión de las emociones, pero no podemos normalizar las conductas de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un adolescente que está con conductas depresivas, ¿cierto? Que pasa la mayor parte del tiempo triste, que está desmotivado, ¿ya? Y esto perdura en el tiempo, hay que entrar a evaluar que no sea algo patológico. Puede estar pasando por un episodio depresivo y no sea necesariamente por la adolescencia. Ya la adolescencia tiene sí cambios de humor, pero no quiere decir que va a estar toda la adolescencia con estados depresivos. Menos si tiene conductas, por ejemplo, autolesivas o que se autodañen, como corte de los brazos, ingesta de medicamentos, etcétera. Ya, eso sí no lo podemos normalizar. Eh,
¿Qué más? Bueno, lo que otro que va a información es el tema de la identidad, ¿cierto? Esta etapa se caracteriza también por la búsqueda de la identidad, en donde va ocurriendo un tipo de crisis, ya, en donde están sus necesidades personales versus sus necesidades sociales, o sea, la que la sociedad les pide, y deben hacer ahí, ¿cierto?, un balance y encontrar su identidad. ¿Alguna duda hasta ahora? No ninguna por mi parte, no sé mis compañeras. Ya, gracias. Una persona, Alison pudo ingresar, estaba pidiendo el link. En unos Sí, segundos ya que lo... entré. Ah, ya, perfecto. Ingresé con el link que mandó el otro día. Sí, siempre es el mismo link, ¿ya? Ah, ya. Para que Porque sepas, siempre es ahora el mismo. hablé a Promundo para ver el tema de la página, porque todavía no me deja entrar. Tiene que ver Por eso, eso. porque ahí, claro, se sube todo el tema de la asistencia para que ustedes Sí, estén revisando que se suba bien la asistencia, porque uno de repente también se puede equivocar. Entonces, para que estén ya. revisando ese tema y las notas también, ¿ya? Así que Ya, tienen que gracias. armar eso cuando... ¿Ya? María Cortés. Ah, que no pudo hacer la prueba. Hábleme de manera interna al WhatsApp, ¿ya? Para yo eh, poder justificar y para poder activar la evaluación en otro momento, ¿ya? Ya vamos a ver. En el caso de esta clase solamente hay un video que habla sobre la adolescencia. La adolescencia es una etapa compleja pero vital del desarrollo humano que abarca desde los 10 a los 19 años y 11 meses de edad. Lograr que los cambios y la adaptación a los mismos se den de manera adecuada permitirá que sean adultos con mejor calidad de vida, más felices y con más oportunidad de ser miembros productivos de la sociedad. Pero esta adaptación no es fácil en nuestra sociedad cambiante. Nuestro actual mundo globalizado y el vasto progreso tecnológico tienen efectos negativos para la salud integral de las personas, especialmente los adolescentes. Hay un marcado incremento en enfermedades depresivas, trastornos de conducta y muertes en adolescentes por suicidio y condiciones parasuicidas como los accidentes, consumo de drogas y violencia, entre otros. Los problemas sociales y las condiciones de competitividad del mundo moderno son fuente importante de estrés y desesperanza para la mayoría de los adolescentes. La adaptación a los procesos de cambio se vuelve más difícil y es común que se desarrollen trastornos ansiosos o depresivos. Los adultos tienden a minimizar estas crisis como algo pasajero y de poca trascendencia. Pensamos que es una etapa de transición sin problemas reales y esta interpretación puede tener consecuencias fatales. Muchos adolescentes con cuadros depresivos importantes continúan con sus rutinas y no presentan la sintomatología clásica de las depresiones como el cansancio, aislamiento o falta de energía. Lo que manifiestan son conductas de riesgo que el mundo adulto cataloga como rebeldía. Abuso de alcohol o de drogas, acciones temerarias, conductas antisociales, violentas y desafiantes, abandono escolar, escapes. Es tarea de los adultos la interpretación adecuada del significado de esas conductas para detectar a tiempo situaciones de peligro y trastornos como la depresión y el riesgo de suicidio. Los nuevos conocimientos en desarrollo cerebral durante la adolescencia permiten entender las conductas de este grupo poblacional. Desde temprano prevalece la impulsividad, poca tolerancia a la frustración, la búsqueda de nuevas experiencias, necesidad de gratificación inmediata y alta posibilidad de conductas adictivas con poca capacidad de autocontrol y valoración de las consecuencias de sus actos,
ya que las regiones del cerebro encargadas de estas funciones se desarrollan más tardíamente hacia el final de la adolescencia. Es responsabilidad de los padres de familia y de los profesionales que trabajan con personas adolescentes, incluyendo docentes, orientadores, preparadores físicos y personal de salud, reconocer la importancia de la protección utilizando un modelaje adecuado y estableciendo estrategias de comunicación, acompañamiento y supervisión mucho más cercanas que las tradicionales, siempre basadas en el afecto, el respeto, la consideración de las características individuales. No se debe ignorar la enorme complejidad de la vida de los adolescentes en nuestra época actual y su impacto en términos de producirles estrés, ansiedad y trastornos depresivos graves. La realidad es que los adolescentes sufren estas condiciones en silencio y pueden terminar en problemas de adicción a drogas, violencia o conductas destructivas o en situaciones como el suicidio. Las muertes por suicidio y parasuicidio se pueden evitar. El reto es estar atentos y detectar los problemas a tiempo. Todos podemos hacer algo para ayudar y llenar las necesidades de las personas adolescentes. Lo primero es escuchar, entender sus angustias, acompañarlos y supervisar sus actividades. Es ser cercano a ellos y empático ante sus experiencias. Ante la duda o la sospecha de riesgo, se deben tomar medidas de protección, buscar ayuda con profesionales de la salud expertos en el manejo de esta población y no dejarlos solos hasta que esta ayuda se concrete. Ya. Bueno, ahí no hablaba, ¿cierto?, más con respecto a la adolescencia y de qué manera podemos ir abordando. Ya. Me hablo María Cortés para poder activar la evaluación, porque dentro de lo posible quiero hacer la revisión de ahí en el segundo bloque, así que para que pueda rendirla em, ahora, ya para que me pueda hablar. Vamos a ver algunos de los objetivos que se plantean los adolescentes, ya desde lo que ellos quieren, desde los objetivos que ellos se plantean, ya ahora, ¿cierto?, en los últimos tiempos. Lo que ellos buscan principalmente es la independencia y la autonomía, ya el poder tomar sus decisiones, ¿cierto? El poder tomar sus propios riesgos, eh, su independencia como tal, no necesariamente solo económica, sino que a nivel personal. También es el formar parte de los grupos, lugares, ya sea de sus compañeros, eh, el barrio donde vivan, ¿cierto? El pertenecer a un grupo, sentirse aceptado por el grupo, ¿cierto? Que los adultos le tengan confianza. Siempre es como un reclamo general que hacen los adolescentes. Bueno, yo también trabajo con adolescentes, eh, y siempre uno de los reclamos que se reciben de que los adultos no confían en ellos, ¿cierto? Y ellos tampoco confían en los adultos. Entonces es necesario, como decía en el video, tener una relación cercana con los adolescentes, generar esa confianza, generar el diálogo, para que así ellos tengan dónde hacer sus consultas, dónde recibir esa orientación y puedan aceptarla también, porque uno es que nosotros realicemos esa orientación, pero puede ser que ellos simplemente eh, solo escuchen
y hagan caso omiso a todo lo que nosotros le entreguemos. Bueno, lo otro es construir su identidad, ¿cierto? Están en busca de su identidad, eh, explorando distintas tendencias, probando distintos gustos, distintas formas de vestir. Es un proceso, ¿cierto? En que uno, hay un tiempo que lo va a ver de una manera, en otro momento lo va a ver de manera distinta, ¿ya? Pero es algo normal dentro de la adolescencia porque están en busca de su identidad. Que los reconozcan por sus logros, ¿ya? Muchas veces a los adolescentes se les cataloga como problemáticos o como eh, esta tormenta de estrés que decíamos anteriormente, en donde está constantemente siendo evaluados o fiscalizados, ¿cierto?, por adultos. Y también, ¿cierto?, con constante llamada de atención por temas de conducta o más bien por tomar estas conductas de riesgos que mencionábamos anteriormente. Pero ellos necesitan también el reconocimiento de sus logros, el reconocimiento de sus conductas, porque están en la construcción de su identidad, por lo tanto necesitan ese reconocimiento también. El probarse a sí mismo, por eso es que toman también esas conductas de riesgo, ya ser respetados y escuchados tanto por sus amigos como por los adultos. Ya muchas veces yo he visto familias que más que nada les imponen ciertas normas, ciertos límites. Sin embargo, lo que más logran es que el adolescente se aleje más de la familia, ¿cierto? Que no confíe en contarle sus cosas, por lo tanto, debemos también escucharlo a ellos, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. Eso no quiere decir que se les va a dar el gusto, ¿cierto?, en todo lo que quieran, sino que haya una conversación, haya un acuerdo entre las partes y una relación lo más cercana posible. Bueno, acá aparece una lista de los principales problemas que enfrentan los adolescentes hoy en día. Obviamente pueden haber muchos más que estos que están acá, pero los que se van a consultar en la evaluación son estos, ¿ya? Bueno, no sé si se acuerdan que yo le había dicho en la primera clase que la evaluación número 3 entran preguntas de desarrollo, ¿ya? Que la 1 y la 2 son solamente preguntas de alternativa y en la 3 hay preguntas de alternativa y preguntas de desarrollo, ¿ya? En las preguntas de desarrollo se abarca estos cuadritos que salen al final, que este amarillo, este verde y los dos que vienen abajo, ¿ya? Principalmente las preguntas van dirigidas a que nombren, por ejemplo, lo que quieren los adolescentes, su objetivo, que nombren los principales problemas, ¿ya? No es necesario que lo explique, no es necesario que lo ejemplifique, no es necesario que analice, ¿ya? Sino que recuerden más o menos cuáles son estos problemas o lo que se está preguntando específicamente. Ya dentro de esos problemas entonces estaría ausencia de reglas y límites en el ámbito familiar. Ya ahí tenemos los dos extremos. A veces hay exceso de reglas y límites, otras veces hay ausencia o escasez de estas. En el caso de la ausencia o escasez, muchas veces porque ya lo visualizan como personas casi adultas que tienen la capacidad de decidir. eh, los padres tienden también a alejarse un poco, a preocuparse menos de ellos, ya en comparación, por ejemplo, con otros hijos pequeños que tengan, y cometen ese grave error, ¿cierto?, de no tener reglas ni límites y de alejarse dentro de la comunicación que puedan tener con los adolescentes. Falta de comunicación con la familia, lo que hablábamos anteriormente. Separación de los padres o de la familia. Si bien este es un problema que se puede presentar en cualquier momento de la vida, suele ser un poquito más complejo cuando se da en esta edad, ya porque estamos en la construcción de la identidad. Por lo tanto,
este tipo de rupturas suele que el adolescente tiende a retroceder en cuanto a los objetivos que ya ha alcanzado, por ejemplo, en la autonomía, por ejemplo, en la autoestima, ¿ya? Por lo tanto, se recomienda que cuando sucede esto, buscar ayuda psicológica, ¿ya? Porque es compleja ya la etapa y con una separación en el ámbito familiar tiende a volverse un poquito más complejo, ¿ya? Necesidad de afecto y de confianza. Muchas veces la familia eh, pierde también este afecto, esta cercanía hacia los adolescentes, hacia sus hijos. Cuando son pequeños, generalmente los niños buscan ese afecto, buscan el abrazo, buscan un te quiero, buscan una caricia, ¿cierto? Buscan el ser escuchados. En cambio, los adolescentes, perdón, tienden a alejarse, ¿cierto? A ya no pedirnos ese cariño, a ya no hablarnos tanto, porque se acerca más a los amigos. Sin embargo, eso no quiere decir que no lo necesiten, ¿ya? Muchas veces los padres, algunos siguen insistiendo y otros simplemente dejan de insistir y se alejan también. Ellos sí necesitan ese afecto, sí necesitan esa confianza, no de la misma manera que lo necesitaban cuando eran más pequeños, pero también lo necesitan. Por tanto, hay que estar pendiente también de ellos, hay que demostrarle afecto, cariño, confianza. ¿Ya? Otro de los problemas es el no ser aceptado por sus grupos de pares, de sus compañeros. ¿Ya? Eso afecta obviamente la construcción de su identidad y la autoestima. El no ser escuchado por su grupo de amigos y también por los adultos, el no ser respetados por estos tampoco, el coartarle su derecho a tener sus propios intereses y valores. ¿Ya? Aquí ya tenemos que comenzar a dar pequeñas autonomías al niño, el que sean capaces de tomar decisiones. ¿Ya? A lo mejor no van a ser unas decisiones que determinen su futuro eh, como tal, pero sí que sean importantes, que ellos se sientan capaces de poder escoger sus intereses y sus valores, ¿ya? Como por ejemplo, no sé, qué deporte les gustaría practicar, qué comida les gustaría o qué ropa les gustaría colocarse, ¿ya? Otro de los problemas es estereotipar al adolescente como problemático conflictivo, lo que también hablábamos anteriormente, ¿cierto? Que suele estereotiparse al adolescente así, y obviamente eso le afecta bastante lo que es la construcción de su identidad y también el autoestima. Hay que separar que el adolescente tiene problemas en cierto ámbito, tiene conflictos en cierto ámbito, pero no es que él sea el problema, ¿ya? Falta de sentido e interés al estudio. La mayoría de los adolescentes tienen como este bajón en el tema de estudios, porque obviamente dan prioridad al tema social, a la interacción social. Entonces, eh, tienden a tener este conflicto en que no soy niño, pero tampoco soy adulto. Por lo tanto, muchas veces pierden este interés hacia el estudio. Por lo tanto, es más difícil también lo que es el tema de la elección vocacional, que es una de las decisiones importantes que también se debe tomar en esta etapa, al finalizarlo. Y necesitan el apoyo cierto de nosotros, de los adultos. Otro de los problemas es que se le impongan las cosas, lo que hablábamos también en algún momento. La idea es llegar a acuerdos, el consensuar las decisiones y no imponerlas como tal, ni tampoco dejarnos libre elección. El etiquetarlos por los distintos problemas que presenten, juzgarlos o excluirlos, que muchas veces he escuchado a mamás que dicen, no te juntes con este niño porque este niño es mala influencia, este niño es así, de esta manera, problemático, violento, eh, no sé, consume drogas, consume alcohol, distintas cosas, ¿ya? Y muchas veces se les juzga sin saber la realidad de las otras personas y también se les excluye, ¿ya? Otro de los problemas es el consumo de alcohol y drogas. Eh, el problema en sí no es el consumo, el problema es que en esta etapa de la adolescencia, en donde está eh, la mayor cantidad de cambios
como habíamos visto anteriormente, sobre todo a nivel neuronal. El consumir este tipo de sustancias que lo que hacen es alterar la parte de las hormonas a nivel neuronal, va a ocasionar problemas graves, ¿cierto?, a nivel neurológico. Por lo tanto, si bien obviamente no es que sea óptimo un consumo de alcohol o drogas a ninguna edad, pero ya como adulto al menos tienen la capacidad de decir, ok, yo voy a hacer esto aunque me haga mal, ¿cierto? Sé las consecuencias que voy a tener y bajo mi responsabilidad yo lo hago o no. Un adolescente no tiene esa capacidad, como lo habíamos visto por un tema de maduración. No tiene la capacidad de ver las consecuencias reales de estos problemas, por ejemplo. Por lo tanto, no se recomienda el consumo de alcohol y drogas en esta etapa específicamente por un tema que daña la parte neurológica que justamente está en su pleno desarrollo. ¿Alguna duda hasta ahora? No hay ninguna. Por mi parte, no. Perfecto. No, tampoco. Deme un segundito que me eche fuera el computador. Ya, esto también es lo que entra como pregunta de desarrollo en la evaluación, parte de los factores protectores en la adolescencia. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento a qué se refiere con factores protectores, ¿ya? Los factores protectores son las situaciones que influyen de manera favorable en la adolescencia, ¿ya? O sea, que tienen una influencia positiva en el desarrollo de la adolescencia, ¿ya? En el caso de los factores protectores. Entonces, dentro de estos factores se menciona la estructura y la funcionalidad de la familia, ya que la familia logre satisfacer el proceso de desarrollo del adolescente, eh, en donde haya un sentido de pertenencia, un, una relación, ¿cierto?, de confianza, de apego, en donde se establezca vínculos seguros. Ya, si la familia está estructurada y funciona de manera en que protege al adolescente, eso está bien. Ojo que la estructura no quiere decir a que haya un papá, una mamá y sus abuelitos y sus tíos, no. Ya, estructura y funcionalidad se refiere a que sea como sea que esté estructurada, que funcione como familia, ¿ya? Ya sea que haya solo mamá, que haya solo papá, o que no hayan padres, los integrantes de la familia, pero que funcione como una familia, ¿ya? Políticas educativas que apoyen el desarrollo integral del estudiante y su bienestar. Lo que hablábamos anteriormente, que hoy en día, tanto en el ámbito de educación como en el ámbito de la salud, hay bastante políticas públicas que están dirigidas exclusivamente al apoyo del desarrollo de los adolescentes, ya la promoción de la salud y autocuidado. Eh, yo no sé si ustedes tienen conocimientos que hoy en día existen programas en el área de la salud exclusivamente para los adolescentes, para la prevención de las conductas de riesgo, eh, exclusivamente para los adolescentes. Por ejemplo, hay un programa que se llama Espacios Amigables, ya que la mayoría de los SESFAN a nivel nacional los tiene. Para su conocimiento, en caso de que ustedes conozcan o tengan hijos, nietos,
sobrinos, primos, adolescentes, ya pueden hacer llegar esta información a sus familias porque es un programa que está exclusivamente para ellos, en donde sigue el tema del control de salud. Por ejemplo, cuando los niños son más pequeños, me parece que hasta los 8 años, si no me equivoco, tienen el control de niños sanos, ya que es una vez al año, que le hacen exámenes, que ven el tema del desarrollo, ¿cierto? Ya. Y luego, la mayoría de las personas como que se alejan un poquito de ese control y ya vuelven después cuando tienen algún tipo de enfermedad. No, la idea de este programa es retomar, ¿cierto?, a estos niños desde los 10 años de edad, que es donde comienza la adolescencia, con un control de joven sano. Ya, y este es una vez al año donde le hacen un cuestionario para visualizar, ¿cierto?, el tema de las conductas de riesgos, eh, en donde se realizan exámenes, donde tienen distintos profesionales idóneos para atender a los adolescentes. Ya, yo sé que tienen matrona, tienen nutricionista, médico, psicólogo, tienen varios profesionales. Ya, por lo tanto, es bueno saber que contamos con este tipo de eh, programas y políticas públicas, ¿cierto?, dirigidas a los adolescentes. También está la promoción de habilidades para la vida. Ya en el ámbito social hay muchos programas también dirigidos hacia los adolescentes. Por ejemplo, hay un programa que se llama Habilidades para la Vida que trabaja, bueno, que es un programa desde el FUNADER que trabaja directamente en las escuelas. Hay otros programas como por ejemplo Senda Previene, que también es para los adolescentes, en donde previene todas las conductas que tengan que ver con el consumo de drogas o alcohol. El autoestima y sentido de pertenencia en la familia y también a nivel social es una situación que favorece el desarrollo en la adolescencia. Promoción de mecanismos que lleven a identificar y apoyar al adolescente en situaciones traumáticas y de estrés. Ya, por ejemplo, el tema de que, eh, bueno, por ley, todos los establecimientos, al menos los que son municipales y de servicios locales, debiesen tener al menos un encargado de convivencia escolar. Ya ahora lo ideal es que puedan tener un equipo de convivencia escolar donde haya una dupla psicosocial, donde haya un asistente social, donde haya un psicólogo, ¿cierto? Para que sea un grupo, ¿cierto?, de apoyo, un mecanismo de apoyo para así poder identificar y apoyar a los adolescentes en distintas situaciones que les aprolemen. Apoyo del equipo educativo. Eso es importante, que la escuela esté eh, apoyando, que haga un trabajo en conjunto con la familia para el buen desarrollo del adolescente. Reconocimiento y aceptación en la escuela, lo que hablamos también en algún momento, tanto de sus pares como de la institución en sí, sus profesores, ¿cierto? Y los distintos adultos desde la escuela. El conformar redes de apoyo, ya el saber cuáles son esas redes de apoyo. Ya, si tenemos familia, ¿con qué familia podemos contar para eh, apoyar al adolescente? Saber cuáles son estos programas que mencionábamos anteriormente, porque también sirven de red de apoyo que nos van a facilitar, ¿cierto? Y entregar las herramientas necesarias para apoyar el desarrollo del adolescente. Ya, yo tengo las eh, 20:01 para que nos podamos ir al break, al recreo de los 15 minutos. Ya, así que, bueno, ahora tengo las 20:02. Así que a las 20:17 estamos de vuelta para ver lo último y podamos hacer la revisión de la evaluación. Así que la persona que no la ha rendido tiene ahora este último ratito para rendirla. Si no, ya después no se va a poder porque se va a hacer la revisión acá. ¿Ya? Ok.
Ya estamos de vuelta. Ya vimos entonces lo que es los factores protectores y ahora vamos a ver lo que son los factores de riesgo. Ya, bueno, los factores de riesgo son las situaciones que van a afectar de manera negativa el desarrollo de la adolescencia. Y estos serían las familias disfuncionales, y quiere decir que las familias no funcionan como tal, ya, como lo contrario que hayamos visto acá arriba, ¿cierto? Familias que no funcionan como familia, que no tienen normas, que no tienen límites. Eh, la deserción escolar, quiere decir los estudiantes que eh, no van regularmente a clases o dejan de asistir definitivamente también. Los accidentes, ya los distintos tipos de accidentes que pueden ser por el tema de que se exponen constantemente a conductas de riesgo. El consumo de alcohol y drogas, ya por lo antes mencionado, que afecta la parte neurológica, ¿cierto?, del desarrollo. Las enfermedades de transmisión sexual, por el mismo motivo que habíamos mencionado, el tema de las conductas de riesgo, ¿cierto? Hay mucha más probabilidad de transmisión de enfermedades sexuales. Embarazo adolescente, ¿ya? Eh, bueno, si bien el embarazo en sí no es un riesgo, pero durante la adolescencia sí lo puede ser, ¿ya? Debido a que está aún en desarrollo, ¿cierto? En pleno desarrollo, el cuerpo, la parte sexual también, ¿ya? Y no hay una madurez adecuada todavía, ¿cierto? Como para ser padres. Sin embargo, sabemos, a lo mejor más de algunos de los presentes haya tenido la experiencia propia de algún familiar con embarazo adolescente, se puede llevar a cabo de buena manera, ¿cierto? Pero es un riesgo también. Desigualdad de oportunidades, ya es una de las brechas sociales también que hay aún, ya en cuanto a las oportunidades que se les brindan a algunas personas y a otras no, dependiendo del lugar donde viven, dependiendo del establecimiento educacional en donde asistan, ¿cierto? Hoy en día esa brecha se va acortando cada vez más, ¿ya? Pero aún existe. Condiciones ambientales insolubles, marginales y poco seguras, ya, por ejemplo, donde yo trabajo es una parte rural, entonces hay estudiantes que viven en tomas de terreno, mm, que viven en el mismo cerro, ¿cierto? Que tienen condiciones insolubles, tienen condiciones precarias, ¿cierto?, para vivir, y eso también obviamente influye en el desarrollo de la adolescencia. La autorregulación, que es el autodañarse, ¿cierto?, ya sea con cortes, con distintos tipos de lesiones que los adolescentes se pueden ocasionar a sí mismos. Y el inadecuado manejo de las emociones, ya. Eh, si bien esto es bien común en la adolescencia porque están en el proceso progresivo a nivel emocional, ¿ya? El mal manejo o el inadecuado manejo lo puede llevar a otros problemas
como por ejemplo exitosas conductas de riesgo, los accidentes, el consumo de droga y alcohol, y así entre otras. No sé si alguien tiene alguna duda. No. María Cortés no me habló al WhatsApp para rendir la evaluación. Sí, le hablo al tiro. Ya, porque la idea es que la rindiera antes de este momento porque este último tiempo era para revisar ya la prueba. Ya, yo no sé si algunos de los que están presentes en estos momentos tiene alguna duda con respecto a la prueba, eh, sobre alguna pregunta que no les fue difícil de contestar, que no la pudo entender. ¿Alguno de los que están presentes ahora? O sea, en mi caso, la buenas tardes, yo me confundía en algunas palabras. Ya. Entonces, tuve algunas malitas por ahí que yo entendía el concepto, pero me confundía en palabras que se parecían. Pero eso, pero no sabría decirle en este minuto cuáles eran, pero me sucedió eso, que me confundía con algunas palabras. Entonces, por ende, contesté mal. Pero Ya. eso, Ok, yo Yo lo la hice mismo. ayer la Sí, prueba, la hice ayer. ya. O yo lo hice sea, sí. lo mismo que mi compañera. Me confundí en algunas palabras, más que nada. Estaba, o sea, como que después lo tenía claro, pero al momento de responder, Oye, eh, Sí, es que yo creo que hay fue que un leer tema. muy bien, de manera detallada, comprensión ¿cierto? de Cada una. lectura, no Sí, falta. ya. Pero Sí, pues eso. por eso yo siempre les doy la sugerencia que lo hagan eh, el primer día que se activa, ¿cierto? Con tiempo para tener el tiempo necesario de leer cada una, darse el tiempo de entender la pregunta, de entender las alternativas, ¿ya? Eh, Aquí, por ejemplo, en estas dos preguntas, siempre hay mucha confusión, ¿ya? Y es eh, la las primeras preguntas que se abordan al inicio de la clase número 3, ¿cierto? Que hablamos, vimos un video también con respecto a eso y ejemplificamos también para que pudiese quedar claro cuáles eran las diferencias entre la autoestima y el autoconcepto, ¿ya? Eh, sí De se hecho, parece bastante una a la otra, ¿sí? me equivoqué en eso. En esas fue las que me confundí, las otras no. Ahí estaba, entonces te entra la duda, pero sí te sirve por lo que uno aprende en realidad. Al final te das cuenta que sí, o sea, de la prueba a lo mejor no tuviste una mala nota, mala, digamos, pero sí te das cuenta que tenías las confusiones y bueno, igual ya te das cuenta de que en qué me equivoqué y esto decía, ya, eso es lo importante, poder aprender. ¿A ustedes les llegó eh, la respuesta? Por ejemplo, ¿cuáles eran correctas, en cuáles se equivocaron? ¿Les llegó eso? De puntuación, a mí me apareció. Y justamente las que las dejé al último para responder, porque estaba en la confusión, eran las que tenía más. Esas dos que en Ah, primera que está mostrando. Por ahí, ya. pucha, dije, Ya, bueno, a mí por eso de hecho me mm, gusta revisar las evaluaciones después en clase porque es bueno resolver esas dudas, que no se vayan en el fondo del módulo con esas dudas, ¿ya? Así que las vamos a revisar nomás y María Cortés, eh, hay
vemos después cómo lo hacemos con esta nota, ya, o por último, repetimos alguna de las otras notas, o veo yo si tengo otra evaluación con respecto a las mismas clases, ya, porque de repente yo hago otras evaluaciones recuperativas para personas que no pudieron rendirla en el horario que corresponde y ya se había hecho la revisión, ¿ya? Así que de todas maneras igual háblame para ver qué podemos hacer, pero voy a hacer la revisión igual, ¿ya? Porque después no vamos a tener el tiempo para hacer, Ok, gracias. ¿ya? Bueno, yo pensé que les iba a ir mejor que la primera, y de hecho les fue mejor en la primera evaluación que en esta, ¿ya? Y aquí justamente lo que Una estábamos sola hablando, mala que de las fue, dos preguntas. ¿Sí? Se le fue la señal, parece. Aquí, cierto, como lo vemos en la pregunta número 1, aquí a mí me gusta mostrar esta parte porque muestra la gráfica de sus respuestas, ya no necesariamente con nombres, sino que cuántas personas respondieron esta alternativa, cuántas respondieron la otra, ya. Y aquí, por ejemplo, la mayoría eh, respondió la pregunta, o sea, la alternativa A, que era la percepción subjetiva que tiene el niño de sí mismo como estudiante, ¿cierto? Referente a la definición de la autoestima académica. Eh, y, ¿cierto? Como lo habíamos visto en la clase, el autoestima era la valoración, porque tiene que ver cómo yo me siento con esa característica, y el autoconcepto se refería a la percepción, que es como yo me veo, ya cuáles son las características que visualizo en mí. Ya, imagínense, solamente 2 personas la tuvieron buena. Ya, la alternativa correcta era la C, que dice valoración subjetiva, ya que también hicimos la diferencia, que subjetiva es cuando hablamos más de una valoración de algo de cómo a mí me afecta, porque no a todos les va a afectar de la misma manera. Y objetiva es cuando es algo que pueden visualizar todos de la misma manera o de manera similar, ¿ya? Entonces, valoración subjetiva que tiene el niño a sí mismo como estudiante. Y en el caso del concepto del autoconcepto académico, era la alternativa B, que era la percepción objetiva, porque estamos hablando de las características que los demás también pueden visualizar con respecto a las capacidades como estudiante, ¿ya? Y ahí también la mayoría eh, respondió a la alternativa C, que era la percepción subjetiva. Ya otros respondieron la A, hubo bastante confusión ahí, ¿ya? Con respecto a la pregunta número 3, ¿qué tipo de relación existe entre el autoconcepto y el logro académico? Esa, la mayoría de ustedes la tuvo buena. De hecho, en el momento de la clase yo me acuerdo que le dije que destacaran eso porque iba como pregunta de evaluación, ya que era una relación recíproca donde ambas se influyen entre sí. Ya el autoconcepto influye en los logros académicos y los logros académicos también influyen, ¿cierto?, en el autoconcepto. La pregunta 4 dice, ¿desde cuándo comienza a formarse la autoestima? Eso también su mayoría la tuvo buena, que lo dijimos al inicio de la clase y después lo vimos cuando vimos las etapas de la formación de la autoestima también, que dijimos que es desde los 6 meses de edad, ¿ya? La número 5, acá todos la tuvieron buena. Dice, ¿cuál de estas afirmaciones contribuye al desarrollo de autoestima en la escuela? ¿Qué dice la alternativa A? Intentar conocer la realidad de cada estudiante, porque cada persona es una realidad distinta, ¿cierto? Y la otra alternativa, obviamente, hablaba sobre afirmaciones que no contribuyen al desarrollo de la autoestima.
como por ejemplo el aceptar al estudiante solo con sus éxitos, ridiculizar al niño frente a la clase, practicar castigos cuando sea necesario. Y recuerden que hablamos sobre consecuencias de sus acciones, más que castigos, ¿ya? Que tienen que tener relación con el comportamiento. La pregunta 6, ¿cómo se llama el efecto que se produce cuando se depositan expectativas positivas o negativas a una persona y ésta se acaba comportándose según esas expectativas previas? También lo vimos, el efecto Pigmalión, vimos un video también, en su mayoría la tuvo buena. ¿Cómo podemos fomentar el autoestima en su dimensión social? La pregunta número 7. Ya, acá el 60% de ustedes la tuvo buena, que era la alternativa C. Recuerden que la dimensión social tiene que ver con las relaciones interpersonales, la relación eh, con su grupo de pares, ya por lo tanto era estimulando la interacción, respeto y aceptación entre los compañeros. Algunos colocaron estimulando sentimientos de pertenencia al grupo familiar, ya eso tenía más que ver con la dimensión familiar de la autoestima. Acuérdense que habían distintas dimensiones dentro de lo que es la autoestima. La pregunta 8, ¿cómo actúa el niño en la etapa 2 del desarrollo de la autoestima que va entre los 3 y 5 años de edad? Y ahí nos íbamos directo, ¿cierto?, al PDF donde estaba esa etapa. Acá ningún problema, todos no tuvieron buena, que dice se comporta de forma egocéntrica debido a que piensa que el mundo gira en torno a él y sus necesidades. La pregunta 9, acá también todos la tuvieron buena. ¿Cuál de estas alternativas no corresponde a un niño con autoestima baja? Entonces estamos hablando de un niño con autoestima alta, ¿cierto? La alternativa A, cree en sí mismo y en sus posibilidades. La pregunta 10, ¿cuál de estas afirmaciones no corresponde a un niño con autoestima equilibrada o alta? Entonces estamos hablando de un niño con autoestima baja. El 80% de ustedes la tuvo buena, que es no cree en sí mismo, cree que todo le va a salir mal. ¿Ya? Y la otra alternativa se referían a una autoestima alta. La pregunta 11, ¿qué es lo que distingue un problema de un trastorno de conducta? También lo vimos al inicio de esta clase, en donde dijimos que la severidad de sus manifestaciones o de sus síntomas es lo que iba a diferenciar un problema desde un problema de un trastorno, ¿cierto? Porque en un trastorno, si bien son los mismos síntomas, las mismas manifestaciones, pero estas ocurren de manera más sistemática en el tiempo, más recurrente y tienen mayor durabilidad en el tiempo. Ya hay algunos, se enfocaron, por ejemplo, en la edad del niño, que eso tiene que ver con eh, como los aspectos que se evalúan al considerar un problema de conducta. ¿Ya? Y lo otro era simplemente distractores. La pregunta 12, ¿cuál de estas afirmaciones es una característica del problema de conducta de hiperactividad? Acá todos la tuvieron buena. La alternativa C, se mueve y se retuerce mientras está sentado. Eso no hubo problemas. En la pregunta 13, ¿cómo podemos controlar el problema de hiperactividad? Y su mayoría la tuvo buena, que realizar pausas activas en la clase. Ya ahí una persona respondió hacer que el niño duerma más de 12 horas. Ya vimos el tema del sueño, que dijimos que mínimo debía dormir 10 horas, ya, tener una calidad de sueño, pero no necesariamente tiene que dormir 12 horas. La pregunta 14, ¿cuál de estas afirmaciones corresponde a un niño o niña con conducta disruptiva? Acá todos la tuvieron buena. La alternativa A, generar ruidos molestos y repetitivos para interrumpir la clase. La pregunta 15, aquí hubo bastante confusión también. Dice, ¿cuál de estas afirmaciones es una variable que puede afectar el desarrollo de conductas disruptivas en los niños y niñas? Y ahí nos íbamos a la parte del PDF en donde mostraba
cuáles podían ser como los factores, las variables que iban a influir en que se desarrollaran o no conductas disruptivas en los niños y las niñas. La alternativa correcta era la B, el 50% de ustedes la tuvo buena, falta de motivación ante el estudio. Ya algunos respondían exceso de rutina en la escuela, pertenecer a una familia disfuncional, eh, exceso de normas en el hogar, ya, pero la alternativa correcta era la B. La 16, el 90% de ustedes la tuvo buena. ¿Cuál de estas afirmaciones sería una estrategia para abordar la conducta disruptiva? La alternativa C, la correcta. Fomentar la empatía con su entorno. Y eso hacer que realice ejercicio con regularidad era una de las estrategias para la hiperactividad. Ya que una persona respondió esa. La pregunta 17, ¿a qué edad suele iniciar los comportamientos de forma negativista desafiante? Ahí todos los tuvieron buena, decía al principio, ¿cierto? Entre los 3 y 5 años de edad. La pregunta 18, ¿cuál de estas características corresponde a un niño con conducta negativista desafiante? Todos la tuvieron buena, alternativa B, discuten y desafían continuamente a los adultos. No hubo problema ahí. La pregunta 19. ¿Cuál de estas pautas podemos aplicar en la escuela para los niños con conducta negativista desafiante? 90% la tuvo buena, la alternativa A, identificar los desencadenantes de los enojos y sus sentimientos. Una persona respondió aplicar sanciones punitivas ante dicho comportamiento. Ya las sanciones punitivas son los castigos. Y dijimos que eso no era recomendable. La última, la pregunta 20, dice, ¿qué es lo que debe hacer el profesor o adulto responsable en la escuela para responder a la provocación de un estudiante agresivo? Ya ahí todos la tuvieron buena, también hablamos de eso, responder de forma instructiva, dar instrucciones y no colocarnos al nivel, cierto, agresivo del comportamiento del niño. ¿Alguien quedó con alguna duda que podamos resolver ahora? ¿No? Es que yo pienso que fue una confusión más que nada, de palabras, Ya, porque a lo mejor a nosotros, y cuando usted lo explicó, ¿me entiende? Con eso me quedo, que yo entendí lo que usted explicó. Lo que pasa es que al leer, ahí es donde las palabras se me confundieron y ahí, pero fueron esas, ya. parece que las Pues primeras dos que ahí lo tenían la importante confusión. es que al final hayan entendido el concepto en sí, ¿sí? Sí, Yo súper clarito. lo entendí, pero después lo explicó Ya. bien, lo explicó bien, si fue bueno, Ujú. digamos. Ya. Pero no se preocupen. Igual yo les recomiendo si es que en alguna pregunta hay alguna palabra que no entiendan qué significa, o no entiendan la pregunta o no entiendan alguna de las alternativas, ya me pueden hablar a mi WhatsApp, o si no me quieren hablar, lo pueden buscar en internet, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra? Eh, pero la idea es no quedarse con las dudas y tratar de responder de manera segura, ¿ya? Bueno, eso con respecto a la evaluación. Las notas ya están subidas, me falta solamente subir una persona que la hizo hace poco. Ya vimos lo que es las características de la adolescencia. Ya la próxima clase vamos a ir en más detalle con respecto a la misma temática, ya que aquí ya vemos los principales cambios, tanto a nivel físico, a nivel sexual y nivel cognitivo, a nivel psicosocial. Vamos a ver varios cambios acá, ya, así que se viene un poco largo para la otra semana, para la otra clase.
¿ya? Pero no es difícil, hay que, bueno, colocar atención si es que tienen alguna duda, preguntar. De todas maneras, como yo les mencioné antes, las preguntas que se hacen en la evaluación siempre son de mencionar, de nombrar, no tienen nada que analizar más allá para que no se compliquen con eso. ¿Ya? Entonces, Quiero comentar, no le alcanza a escuchar. quiero comentar mucho, digamos, Claro, como poner muy, claro. Por ejemplo, ahí si yo pregunto, no sé, nómbreme un factor de riesgo en la adolescencia, usted puede decir enfermedad de transmisión sexual, más que eso. ¿Ya? Es necesario que especifique que las enfermedades sexuales son estas y se transmiten de esta manera y estas son las conductas. No, ¿ya? Simplemente nombrarla, ¿ya? Yo lo hago de esta manera, una, porque es más fácil para ustedes responder y también es más fácil para mí revisar, ¿ya? Porque las preguntas, recuerden que las preguntas de desarrollo no se corrigen automáticamente. Por lo tanto, yo después tengo que revisarla de manera manual, una por una, y yo voy asignando el puntaje de acuerdo a, no sé, si por ejemplo dice nombra 3 factores de riesgo, esa pregunta va a tener 3 puntajes, 3 puntos, perdón. Entonces, si usted menciona 2, va a tener 2 puntos, si menciona 1, va a tener 1 punto, si menciona 3, va a tener los 3 puntos. ¿Me entiende? Así como súper fácil y rápido eh, de revisar también. Ya, yo solamente veo eso más que nada, y obviamente que no vaya a ser algo que no tenga nada que ver no sé, porque yo le pido un factor de riesgo y usted me mencione un factor protector, ¿ya? Obviamente yo igual los leo, no solamente veo que hayan 3 enunciados, sino que igual los leo, obviamente que tengan que ver con factores de riesgo, ahí voy tiqueando y asigno los puntajes, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, ya el lunes sería la última clase, ¿cierto? Y se activaría la evaluación el martes a las 12 hasta el miércoles a las 12. Ya, yo les quería proponer algo, pero ellos ustedes me dicen qué les parece, que como es la última evaluación y ya el próximo miércoles deberían comenzar un próximo, otro módulo, ¿ya? Eh, de activarles yo la última evaluación ese mismo día en la noche, que es el miércoles al terminar la clase a las 21 horas y que esté activa hasta las 21 horas del siguiente día, sería el martes, para que así de esta manera yo el miércoles durante la mañana me dedique solamente a revisar, como tengo que revisarlas de manera manual, me lleva más tiempo. Y tenerles las notas antes del miércoles en la tarde que debiesen tener ya otra clase en otro módulo. No sé qué les parece. A mí por lo menos me parece bien. Me es más cómodo incluso. Ya, Sí, está bien, bien así, por mi parte. Sí. ya, Sin ningún problema. perfecto. Obviamente lo ideal es que asistan a esa clase porque se va a activar inmediatamente cuando se termine la clase, a las 21 horas. Y recuerden que la clase grabada igual demora un poquito en subir. Si bien yo la subo el mismo día, pero está todo ese proceso que yo le había explicado la otra vez de cargar, descargar, volver a cargar, subir el link, ya, o sea, por lo menos se demoran 2 horas. ¿Ya? Así que es importante que asistan a esa clase, que resuelvan las dudas que tengan al respecto y quedamos en eso entonces. De todas maneras, yo lo voy a comunicar también en el grupo, ¿ya? Nadie se opuso de los que están presentes, me imagino que en el grupo tampoco va a pasar, que se va a activar la última evaluación el lunes, ¿cuánto estamos el lunes? A 22, a las 21 horas y va a estar activa hasta el 23 a las 21 horas, Ujú. ¿ya? Señorita Jocelyn, perdón, una Sí, consulta. Según dime. yo, a lo mejor estoy equivocada, yo entendí que este era como el último módulo, según Eso no lo yo. sé, eso Ya, no lo sé yo, ¿ya? ya. Porque Ajá. yo solamente tengo información con respecto a mi módulo. A su Ustedes, módulo. Ujú. claro,
está esta información Sí, acá. ¿Tuvieron ustedes todos estos módulos que están aquí? Que es rol del inspector, asistente de aula, convivencia escolar, sí, abordaje en TEA, educación sí. inclusiva, bueno, el de psicología y primer auxilio. Ujú, todas. Ya, entonces, lo más probable es que este sea el último, por lo tanto, con mayor razón, la idea es poder tener las notas pronto y porque de ahí viene todo como el proceso de certificación, ¿cierto? Creo que también le hacen como una evaluación final, tengo entendido, y puedan ya como finalizar el curso en sí. Ujú. Muchas gracias. Y ya, de nada. Vamos a pasar la lista. Ya. Paola Aguilera, Presente. gracias. Jessica Ángel Pérez, Presente. gracias. Angélica Cabello, Presente. gracias. María Luisa Cortés, Presente. gracias. Margarita Escalona, Presente. gracias. Sandra Gutiérrez, Presente. gracias. Cintia Jaramillo, ella estaba, no me acuerdo de haberla visto al inicio. Alejandro Martínez, Evelyn Montesino, Evelyn, Alejandra Moreno, Presente. gracias. Gabriela Pizarro, sí que también está, gracias. María Quinteros, María Quinteros, Alison Quiroz, Presente. gracias. Y Marcela Valenzuela, Presente. gracias. Ya, ahí está guardado. Ya, si no hay dudas, entonces me despido. Nos vemos el día lunes con la última clase. Cualquier tema administrativo con respecto a certificación, última evaluación o todo lo que tenga que ver con ese tema, lo tienen que resolver directamente con la parte administrativa de la OTEC, ¿ya? Porque yo, como les digo, manejo solamente información con respecto a mi módulo, ¿ya? Así que nos vemos el lunes. Que estén Muchas bien. Chao, gracias. Que chao. estén bien, descansen. Muchas gracias. Gracias.